Rocío Criado, Paula Sabaté, Saúl López Núñez, todo Reposera Anunciada te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les van? ¿Cómo andan? Buen día para todos. ¿Todo bien por ahí? Muy bien. Me alegro. Bueno, Agustín, en primer lugar quiero consultarte por este hallazgo que se dio a conocer respecto a archivos provenientes de la última dictadura cívico-militar que se encontraron en un estado realmente deplorable dentro del Ministerio de Defensa, ¿es así? Sí, los archivos son productos de actuaciones que se llevaban en dos direcciones. Una la Dirección General de Administración, que depende de la Subsecretaría de Administración en el Ministerio, y otra la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que depende del Ministerio, que depende de nuestro Ministerio, ¿no? La realidad que a mí lo que me sorprendió es que no era que esa documentación estaba ubicada en un lugar no destinado a archivos, sino que ese lugar, ese espacio físico del Ministerio, está destinado a archivos, y en ese espacio físico había 10 centímetros de agua con una gotera de hace bastante tiempo, caja aspirada por el piso, documentación humedecida, documentación perdida. La realidad es que muestra un nivel de desidia que es notable, ¿no? Porque sabiendo que tenés ahí un lugar para archivos, yo supongo que alguien durante todo este tiempo debe haber ido a archivar y debe haberse encontrado con esto y debe haber avisado, y nadie tomó una decisión o una resolución para que se modifique esta circunstancia, ¿no? Decías recién, es desidia. ¿Hubo desidia en la gestión de la defensa en los últimos 4 años? Yo cuando llegué al Ministerio hice una primera recorrida por el edificio y me encontré con vidrios rotos. Dije, bueno, no es una buena señal, ¿no? Porque me parece que tener vidrios rotos en un edificio de esta característica, como el edificio del Ministerio de Defensa, o en cualquier lugar, es una demostración de falta de gestión, ¿no? Porque no te afecta el presupuesto tener como reparar un vidrio, como no te afecta presupuestariamente reparar una gotera. No es que te estás diciendo tenés que hacer un dique de 100 metros de longitud y de 2 metros, 3 metros de hormigón de espesor, digamos, ¿no? Tenés que arreglar una gotera, ¿no? Pareciese que es una cosa absolutamente razonable, ¿no? Ni las goteras se arreglaban. Entonces no se arreglaban las goteras, y bueno, todo esto era lo que sucedía. La realidad es que durante todo este tiempo, lo que yo he visto durante estos meses de gestión es que lo que venía sucediendo durante todo este tiempo es que la política fiscal de ajuste se imponía sobre cualquier decisión de la política de defensa. Bueno, y esto es lo que ha pasado, me parece, prioritariamente durante todo este tiempo. Esto es grave. Más grave aún es que el ejército argentino haya estado con problemas de racionamiento en sus unidades y de falta de comida en sus unidades entre el cuarto trimestre del 2018 y el primer y segundo trimestre del 2019, ¿no? Entonces le pedía al personal militar que llegue antes del mediodía, que se vaya antes del mediodía, y el personal militar que llegaba a la tarde que venga comido, y a lo único que se le daba comida era el que estaba de guardia, ¿no? No había comida, increíble. Había problemas de racionamiento, efectivamente. Hola Agustín, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. ¿Qué tal? Te quería cambiar de tema, te quería consultar por la reunión que tuvieron con familiares de Lara San Juan, un poco cómo fue ese encuentro y qué se puede esperar del Ministerio de Defensa en relación al caso. Yo el viernes pasado estuve en Mar del Plata, fue mi primera visita a una unidad militar del interior. Quise que fuese en la base naval de Mar del Plata, que es una base naval grande, hay como 1000 efectivos, pero sobre todo porque allí está el cuerpo de submarinistas, ¿no? Y quería marcar una señal fuerte de mi compromiso con todo lo que ha pasado, ¿no? Allí hicimos un homenaje a los 44 marinos fallecidos en el Lara San Juan, y hubo un sector de algunos familiares que se enteraron que yo iba a estar, me pidieron una reunión, inmediatamente se las di, estuve reunido con ellos. Lo cierto es que fue una reunión muy amable, muy cálida. Me esbozaron una serie de problemáticas, algunas individuales, otras comunes. Quieren los familiares que se haga una especie de memorial. Hay un cenotafio allí en la base naval, pero bueno, la base naval es de acceso restringido, ¿no? Entonces buscar algún memorial
que recuerde a los 44 fallecidos en algún lugar, en algún espacio público, en algún paseo público de Mar del Plata. Yo me comprometí a llevarlo adelante. Estoy en comunicación con el intendente y con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Fernanda Raberta, que también es de la localidad, para encontrar un lugar, y después, bueno, mandaré a hacer un concurso de proyecto y anteproyecto para definir un memorial en ese lugar. Y también hablamos de hacer un homenaje en el océano, ¿no? Que es trasladar a aquellos familiares que quisiesen hasta el lugar en donde está el submarino San Juan, donde se encontró, y bueno, hacer allí un homenaje, un homenaje en el mar, una especie de funeraria en el mar, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a trabajar en eso. Estamos trabajando con la Armada. Alguna vez la Armada lo hizo con el crucero Ara General Manuel Belgrano, así que veremos si podemos hacerlo este año para alrededor de octubre. ¿Y existe la posibilidad de adquirir un nuevo submarino? Yo creo que existe la necesidad más que la posibilidad, claro, ¿no? Está bien, es una buena respuesta. La verdad que si queremos mantener la capacidad de tener submarinos, y que el submarino sea un instrumento militar, un arma sobre todo de investigación, de vigilancia, que es lo más importante, que el rol que puede cumplir el submarino en todo lo que significa nuestro mar argentino, digamos, ¿no? Y nuestra zona económica exclusiva. Me parece que necesariamente necesitamos tener un submarino, ¿no? Hoy cómo funciona el cuerpo de submarinista. Tenemos un viejo submarino que ya no navega, que es el submarino Salta, y que funciona como un gran simulador, ¿no? Está amarrado allí en la base militar de Mar del Plata. Allí hacen una parte de la instrucción, y después, para hacer la parte de la instrucción, de la inmersión y de la navegación, tenemos un convenio con la Armada Peruana, y los submarinistas van a hacer esa parte con la Armada Peruana, ¿no? Ahora después, cuando vuelven, necesitan seguir ejercitándolo, así que yo creo que es una necesidad para que hay que ver cómo la resolvemos. Y después, ¿no? Hay otro que es el Ara Santa Cruz, ¿puede ser? El Ara Santa Cruz es un mellizo del Ara San Juan. ¿Y en qué estado está, digo? Porque ese es que está en Tandanor, y que habría que hacerle el mismo trabajo que se hizo en Tandanor con el Ara San Juan, ¿no? Bueno, ahí hay opiniones distintas. Una opinión que yo he escuchado mayoritariamente de la Armada Argentina, que este submarino, que es igual al Ara San Juan, o similar, no idéntico, son submarinos muy grandes, que ya no se utilizan tanto y que ya casi no hay en el mundo, entonces es difícil conseguir repuestos. Entonces, que buscarían, si ellos tuviesen que aconsejarían algún submarino de dimensiones más pequeñas. Bueno, entonces ahí hay que tomar la decisión si reparamos el Santa Cruz, o bien avanzamos en una primera etapa para tratar de adquirir algún submarino usado que esté en buenas condiciones y que nos permita no perder la capacidad de submarino que tenemos, ¿no? Claro. Y respecto al reequipamiento militar, vos habías logrado para el FONDEF. Exactamente, una suerte de fondo para poder reequipar las fuerzas. ¿Cuál es la prioridad? ¿La compra de aviones? ¿De qué tipo de material? No, la prioridad es que el FONDEF sirva también para desarrollar la industria de la defensa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos si se aprueba finalmente en el Senado la media sanción que le dimos en diputados, es la necesidad de que esos recursos prioritariamente se utilicen al mismo tiempo para desarrollar la industria de la defensa. Entonces, más que comprar aviones, pondría más energía en hacer mayor cantidad de aviones Pampa para distribuirlo en distintas unidades militares, en distintas unidades brigadas de la Fuerza Aérea Argentina. Buscaría cuáles embarcaciones podemos construir en los astilleros argentinos, en Tandanor, en Astilleros Río Santiago, y trabajaría fundamentalmente en esa mirada, ¿no? Yo creo que eso no siempre se puede hacer.
Claro. Porque a veces hay cosas que necesitas comprarla y comprarla mediante la licencia offset, que significa que compras una unidad, pero está también autorizado a hacer otra en tu país. Entonces eso puede ser una alternativa, y la otra alternativa es que a veces te aparecen ofertas o más que ofertas, oportunidades en distintos lugares del mundo que te hacen conveniente la compra. Yo recuerdo que en mi anterior gestión compramos 4 remolcadores polares rusos que estaban en el Ártico a un precio muy barato, creo que $6 millones en ese momento, $8 millones, y los trajimos o menos, no me acuerdo, y los trajimos a la Argentina, y hoy son indispensables para hacer la campaña antártica que llevamos haciendo. Claro. La última, Agustín, y te agradezco por el tiempo y por las definiciones. Quería consultarte por el famoso decreto 683 de Macri de 2018, si mal no recuerdo, que reformaba de algunas maneras las tareas a cumplir por parte de las Fuerzas Armadas y en materia de defensa nacional. De alguna manera los habilitaba a cumplir algunas tareas de seguridad interior. En su momento fue muy reprochado por parte de organismos de derechos humanos. Quería consultarte si se va a derogar ese decreto o si estás de acuerdo en definitiva con esta suerte de reforma de las tareas de las Fuerzas Armadas que cumplía en su momento Macri. El gobierno anterior hizo 3 o 4 cosas, digamos, en esa materia, ¿no? La primera que la hizo en el 2016, en donde Macri reforma un decreto 2016 o 2017, Macri reforma un decreto del presidente Alfonsín, que data de 1984, en donde, recién recuperada la democracia, Alfonsín delega en el ministro de Defensa una cantidad de facultades y potestades que le eran propias por ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La modificación de ese decreto lo que hace es lo modifica en el sentido de, en lugar de delegar en el ministro de Defensa, delega en los jefes de las Fuerzas Armadas, debilitando de alguna manera el ministerio o al ministro. Yo no estoy de acuerdo con eso y estoy preparando una propuesta de derogación de ese decreto. Después hay 2 decretos que se hicieron durante la gestión de Macri. Uno que reformula la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, que se hizo durante la gestión de Nilda Garrey y Néstor Kirchner, y junto con eso se modifica una directiva de política de defensa nacional, lo que llamamos DPDN, que es de alguna manera la directiva que el Poder Ejecutivo, que el Presidente de la Nación le da que da para la política de defensa y para el uso que pueda tenerse de su instrumento militar. Allí en ambas hay resquicios o dejan abiertas algunas posibilidades de que las Fuerzas Armadas puedan partir con una interpretación hasta casi forzada, puedan participar en cuestiones de seguridad interior. Mi posición personal es que hay que cerrar todas esas posibilidades, no hay que dejar ningún resquicio, ninguna ventana abierta alrededor de eso. Estamos estudiando para llevarle una propuesta al presidente. O sea, se va a modificar también ese decreto. Mi idea, va a haber una propuesta. Mi idea fundamental es que una nueva directiva de política de defensa nacional tengo que hacer, sí o sí, claro, porque tenemos una mirada distinta del mundo en términos generales, por un lado, y por el otro lado, sobre esto lo que quiero decir es que yo reivindico fuertemente, y más ahora que ha fracasado la incursión en todo el mundo, digamos, no en toda América Latina, la incursión de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito narco, que lo único que ha generado eso es una mayor violencia y lo que ha generado un desprestigio en general de las Fuerzas Armadas involucradas en esa cuestión. Más ahora que nunca reivindico que las Fuerzas Armadas no tienen que actuar en cuestiones de seguridad interior, y eso tiene que quedar tajantemente establecido.